Maishapa, ñande yarata pendero basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Hoy les traigo pronombres. En la lección 8, yo les había dado pronombre, concepto, clasificación con algunos ejemplos. Hoy vamos a intensificar el aprendizaje. Quiero que me atiendan. Terarangüe significa pronombres. Concepto. Hae ñe oye puruba terarecovia. Oye ete kobe tena ba ewi. Hei unejera. ¿Qué son los pronombres? Es la palabra que sirve para reemplazar al nombre. Designa a una persona o cosa sin nombrarla. Terarangüe ñemojenda porupi significa clasificación de los pronombres según su función. Según su función, los pronombres se clasifican en 4. Pronombres personales, pronombres demostrativos, posesivos e indefinidos. Hoy les traigo una clasificación. La número 1, terarangüete, significa pronombres personales. Concepto, ñe omuengoviaba aba, omba apoba, rera, ha, omaña pumiva, jera, te y pupe. ¿Qué son los pronombres personales? Se refieren a personas que realizan una acción cuyos nombres no se mencionan. Tembiaishara, ejemplo, she añenota. La traducción sería yo me acostaré. Ñande ñañomongueta. La traducción es nosotros hablamos. El pronombre she y ñande se refiere a las personas que realizan una acción en esta oración. Los pronombres personales se vuelven a subdividir en 5. Los pronombres personales como sujeto, como complemento directo, como complemento indirecto, circunstancial de lugar y circunstancial de compañía. Hoy tenemos uno de ellos. Terarangüete terañeéramo, que significa pronombres personales como sujeto. Concepto, omuengovia umitera terope, oye poruba, ñe yoayupe, ha oñe ja reje. ¿Qué son los pronombres personales como sujeto? Sustituye a las 3 personas gramaticales del singular y plural. Paputeiva significa singular. Los pronombres personales del singular son she, de, jae. She, primera persona. De, segunda persona. Jae, tercera persona del singular. She significa yo. De significa tú, usted, vos. Jae significa él, ella. En singular hay 3. Papuetaba significa plural. Ñande, ore, pe, jaecuera. Jaecuera se puede decir también jicuay. Ñande, primera persona incluyente, que le incluye a la totalidad de un grupo de alumnos. Ore, primera persona excluyente, se refiere nada más que a un grupo menos de personas. Pe, segunda persona. Jaecuera, jicuay, tercera persona del plural. Ñande significa nosotros, nosotras. Ore significa nosotros, nosotras. Pe significa vosotros, vosotras, ustedes. Jaecuera y también jicuay significa ellos, ellas. En total tenemos 7 pronombres personales. Tembiaishana, ejemplo. She ayogua petein zapatu. La traducción es yo compro un zapato. La she, el pronombre personal she,
En este caso es el sujeto, está oficiando de sujeto. El segundo ejemplo, ñande yaguapu okape. Nosotros nos sentamos afuera. En este caso el pronombre personal ñande también es el sujeto. Acá oficia como sujeto. Así termina nuestra lección de hoy. Peisho mahen ame con boepu. Ya yo ya bebé.